Bueno, muy bien, y nuestro primer invitado es español, es realmente un honor y un gusto poder tenerlo aquí con nosotros y aparte agradecerle que se haya venido hasta el estudio de Así Estamos, es el señor Pedro Schwartz. Pedro, un Muy honor y buena. muchas gracias por venir, Buenas noches. y bienvenido a Rosario, Por segunda vez. por segunda vez, espero esté a gusto. Sí, muy a gusto. Y la última vez estuve, creo que era el aniversario, el 20 aniversario, ¿no? El 20 aniversario, sí. Y este es el 25, y es que esta fundación no para, sigue viviendo, a pesar de todos los pesares y las circunstancias. Bueno, nosotros muy complacidos de que usted nos acompañe en este cumpleaños, en este seminario y específicamente en el programa. Vamos a empezar a charlar y si no le parece mal empezamos por España, después nos vamos viniendo para acá, pero me gustaría mucho que me cuente cómo está España hoy, porque uno lee los diarios, escucha, mira, ve y no parece que esté tan bien, pero me gustaría conocer su óptica. España está pasando por un momento regular, pero parece que estamos tomando las medidas para enderezar el rumbo del país y sin embargo es el peor momento. En estos instantes nuestro crecimiento, el crecimiento del PIB, de la producción, es negativo, se anuncia que es negativo, y el paro ataca a 26% de la fuerza. Claro, Y además los jóvenes parece que están parados en el 54% de los jóvenes están parados. Trabajarán algunos, supongo, y se defenderán como puedan, y además tienen los seguros sociales que les permiten vivir durante 2 años, pero de todas maneras eso indica una situación compleja. Son números grandes, ¿eh? Son números grandes y que acongojan, porque Sí. Todos conocemos hoy en día a personas que trabajaban con nosotros y que han tenido que marcharse y que no encuentran trabajo. Así, esa es una situación. Y lo otro es que ha habido que poner en orden a las finanzas Públicas, nacionales, públicas, claro. y privadas. Las privadas también. Porque sí, ha habido muchos bancos que han quebrado, que han fallado, especialmente antiguas cajas de ahorros. Y eso ha hecho que haya unos cuantos bancos privados muy fuertes y que van muy bien, el Santander, el BBVA, otros como el Bankinter, otros que son buenos, pero hay una cantidad de bancos que han tenido que ser rescatados por el Estado. Pedro, ¿cómo fue el manejo y cómo es hoy, cómo fue en el pasado y cómo es hoy el manejo de la crisis que se presentó? No se reconoció. El gobierno anterior del señor Zapatero no reconoció que hubiera crisis. Y luego cuando se pensó que la había, empezó a combatirla con más gasto. Pues se dio un dinero a los ayuntamientos para que hicieran nuevos campos de deportes y luego se dio dinero a las madres a las madres lactantes también, y luego incluso a todos nosotros y a mí pues nos devolvieron algo del impuesto sobre el ingreso. Y bueno, esto fue en el 77, en el 2007, y ahora a partir del 2008 empezó la crisis de verdad y vimos que las medidas no se habían tomado a tiempo y eso la ha ahondado. ¿Y cómo está hoy el manejo de la crisis? ¿Hacia dónde está yendo España? ¿Con qué herramientas se está tratando de corregir esta crisis? 3 tipos de herramientas. Una, salvar los bancos y cerrarlos, y algunos de ellos llevarlos al sector público para que éste los reestructure y los pueda revender. Y eso se está haciendo con ayuda del Banco Central Europeo. Es decir, que el Banco Central Europeo, Europa, nos ha dado una línea de crédito de unos 125.000 millones de dólares, se dice pronto, Sí. Yo es que no sé ni los cifras, los ceros que tienen. Y de esos hemos gastado 42.000 millones para salvar algunos bancos. Con lo cual, el sistema financiero está bien. En nuestras cuentas corrientes están ahí, ha habido quien ha perdido las acciones, pero en fin, ese sistema se está restableciendo. Y luego ha habido un aumento de los impuestos y un intento de reducir el gasto público. Mucha resistencia en la reducción del gasto público, ¿no es cierto? Tremenda. Yo creo que no deberían haber aumentado los impuestos tanto como recortar el gasto. Y apenas se está empezando a recortar ahora. Y eso es de mucha resistencia porque la gente tiene la impresión de que se les debe la escuela gratuita, se les debe la salud gratuita total, se les debe también
no solo la enseñanza, sino también los seguros sociales. ¿Quiere que le diga una cosa, Pedro? Yo creo que el gasto es muy fácil subirlo, pero bajarlo, yo no sé. Yo no sé si es posible, sinceramente. Aquí en Argentina ha pasado esto más de una vez y los conflictos sociales finalmente que genera eso bueno, después pueden derivar en cualquier cosa, como fue acá en Argentina en el 2001. Sí, sí. Así que yo la verdad que yo no sé. Y yo personalmente estoy preocupado por lo que pasa en Argentina. En Argentina otra vez el gasto público está desbocado. Ya sabemos cómo terminan esas historias, ¿no? La Argentina es un caso asombroso, si me permite decirlo. Lo digo con grandísimo cariño. Pero algunas medidas que se están tomando desde el gobierno son medidas contraproducentes a muy corto plazo, muy enseguida. Primero, no confesar la inflación. La gente sabe qué precios tiene que pagar además. Y entonces el decir que no, la inflación está en el 9% y todo el mundo sabe que está con el 25 o el 30%, eso irrita. Porque también incluso los sindicatos se enfadarán porque si el gobierno no reconoce la subida, pues no les pueden hacer nada con los salarios. ¿Y cómo se ve la Argentina desde España? Inclusive en algunos temas puntuales en donde han estado involucrados intereses casi contrapuestos. Bueno, lo que se ve es, y lo que yo he visto y lo que me asombra como español, es las posibilidades de este país, extraordinarias. El río que pasa por Rosario es una indecencia. No se puede aguantar tanta agua. Quiere decir, siendo españoles, el que hay un río así de ancho y por el que pasan esas barcazas con la soja y el maíz, bueno, hay una riqueza ahí implícita y además la población argentina es inteligente, capaz, bien formada, y la impresión que da es de oportunidades perdidas. Y esas oportunidades se pierden sobre todo porque el gobierno toma medidas que crean incertidumbre en los inversores. Uno no puede tomar una medida drástica de nacionalizar o quedarse con Repsol y luego pensar que otros inversores españoles vayan a venir. Claro. Los hay aquí. Y además los que están aquí están temblando, diciendo a ver si nos toca a nosotros. Y luego, esa es una cosa que se ve. Y luego no se puede manejar la balanza de pagos de esta manera, con 3 tipos de cambio, más con unos nombres raros, de colores, imaginativos, el celeste, el azul, el blanco, como si no fuera nada. Claro, eso dificulta mucho el funcionamiento. Y luego el hecho de que para importar algo o para importar algo hay que ponerse de acuerdo con un exportador, porque si no le dejan uno importar. Pues resulta difícil de entender, me imagino, ¿no? En el caso de Rosario, tengo entendido que para las nuevas señales de tráfico, la intendente ha tenido que buscar a alguien que exporte. Para los semáforos. Para los semáforos, sí. Entonces, pues todo eso da la impresión de que el marco institucional argentino no es el correcto. Y al no ser el correcto, se pierden oportunidades de riqueza. Volviendo a Europa, diría yo, ya no específicamente a España, pero a Europa, ¿qué va a pasar con ese continente? Que también tiene por ahí algunas zonas de España, es un punto de debilidad, pero hay otros puntos de debilidad. Los hay, bueno, la lista se sabe, es Irlanda, es Portugal, es España, Grecia, Chipre, se habla de Malta y de otro país pequeñito, Eslovenia, pero se habla sobre todo de Francia. Todos ellos han tenido un un gasto excesivo, un gasto privado excesivo primero y luego un gasto público también desbocado, y como hemos dicho, el gasto público es muy difícil recortarlo sin que la gente proteste. Lo comprendo, claro, pero es una pena, y no se puede desaprovechar una crisis. Si hay una crisis que nos dice, está usted gastando de más, está yendo demasiado lejos, hay que poner oído a eso. Y entonces nos encontramos con que el euro que se inventó para unir el continente europeo está sirviendo para separarlo en 2 bandos. Y oímos gritos contra los alemanes en Grecia y odio a la pobre señora Merkel y tal. Y por otra parte los alemanes dicen, no queremos dar más dinero a esos vagos. Claro, si a uno le llaman vago, pues se puede enfadar. Total que hay un ambiente de cierta discordia en Europa, lo que es de lamentar, porque no es eso lo que buscábamos. ¿Y hacia dónde va entonces Europa según su óptica, Pedro? ¿Va a terminar unida como está o va a terminar más desunida?
Bueno, da la impresión de que habrá alguna desunión parcial. Yo no sé si el Reino Unido va a seguir en Europa. Mi impresión, conozco bien ese país y hablo con mucha gente, y la impresión es de que como quieren que entre en el euro y ellos no quieren entrar en la moneda esta única. Sí. Y segundo, toman medidas contra la City, que la City produce el 20% del PIB, del Producto Interior Bruto del Reino Unido. Entonces, pues claro, los de la City y el gobierno se resiste. Da la impresión de que si no se cuida eso mucho y no hay algún rearreglo de la situación, pues van a decirle al Reino Unido que se vaya, o el Reino Unido se va a ir. Va a haber un referéndum, están pensando en un referéndum. Y eso pues es triste, porque si yo miro la historia, un historiador que soy, miro la historia, entonces pues el Reino Unido es uno de los países que siempre ha tenido una democracia liberal, y si vemos los otros países, pues si puedo nombrar los nombres: Salazar, Franco, Mussolini, Pétain, Hitler, después está Horthy en los coroneles en Grecia, tal. Es decir, que la parte de sur no debería pensar en separarse de un país tan profundamente democrático. Claro. Esa es una cosa. Y la otra, que tienen que ver cómo vamos a organizar las cuestiones del Banco Central. Se intentó hacer una moneda muy firme y se ve que las sociedades del sur no tienen el aguante para una moneda firme. Cuando se tiene una moneda firme, para mantener ese valor hay que aceptar sacrificios. O bien se puede hacer el otro camino, que es aumentar la cantidad de dinero, que eso es como una especie de aspirina y nos quita el dolor. Bien lo sabemos en Argentina, ¿no? Bien sí, se sabe claro, en Argentina. Claro, entonces, me temo que se vaya un poco por ese camino. En los últimos tiempos, y probablemente sea el factor de que ha desembocado en esta crisis, todos esos estados de bienestar que otorgaban, han generado, además de este tipo de reacciones, han generado, me parece a mí, una cultura en la gente de prepararse para recibir. Y yo no sé cómo va a seguir esto, Pedro. Es decir, que ¿este es un quiebre en la historia o en realidad es una crisis? Y acá meto al sector político en esto. Yo lo veo hoy en Argentina. En Argentina se ha generado una cultura de la asistencia sin demasiado futuro, y una cultura de recibir sin demasiadas aspiraciones al desarrollo, que ahora están, de alguna manera, y esto no tendría que ser así, pero me parece que así, están condicionando la oposición. La oposición casi no quiere decir algo que suene mal a los oídos, pero que sería lo que habría que hacer, porque si no pierde votos, y entonces estamos como en un círculo vicioso. Yo no sé si eso pasa en Europa también. Pasa igual, y es un diagnóstico muy acertado, porque al final quienes tenemos la culpa de que tengamos estas dificultades somos los votantes, que exigimos lo que quizás no se nos pueda dar. Claro. Y claro, pues habrá que ver por cómo se convence a los votantes de que lo que reciben gratis no solo no se puede financiar, sino que estropea lo que se llaman los incentivos. Es decir, si yo me subvencionan el billete de autobús, sí, entonces eso lo pago con impuestos. Entonces dice, bueno, si estoy pagando los impuestos, sí, pero no cae sobre quien usa el autobús, para que mire a ver si puede seguir usándolo o no. Bueno, su panorama entonces de acá a los próximos años es optimista, es pesimista, ¿tiene alguna duda sobre algo en particular? ¿Lo condiciona algo? Cuénteme. Pues creo que esta crisis puede hacernos reconvenir donde estamos. Sería bueno aprovecharla. Pero en Estados Unidos me parece que no la han aprovechado, sino que allí están pensando en aumentar la deuda pública, que ya equivale al Producto Interior Bruto, está en el 100% del Producto Interior Bruto, lo que es tremendo. Haciendo más gasto de medicina, del seguro médico público. También se puede decir, parece ser que con Obama está dándole el juego a los votantes que no quieren mirar la realidad. En cambio, en Europa es posible que vayamos a un mayor control por parte de los políticos, pero también hablar a los votantes y decirles, por aquí no se puede ir. Si yo hago que la universidad sea gratis
Y esto lo tenemos casi gratis en España y casi gratis la pública aquí en Argentina. Entonces, eso hace no solo que haya que financiarla, sino que haya estudiantes que están 9 años para una carrera de 4 y 10 años. Cuando, si tuviesen que pagarla, ellos o sus padres, vaya que sí mirarían a recortarla. Y además, si están tanta gente que no está trabajando mucho en la universidad, entonces eso hace que las clases estén demasiado llenas y que no se pueda dar clase. Eso es lo que quiero decir con incentivos. El hecho de tener uno que pagar al menos una parte de lo que recibe hace que uno se fije mucho. Es decir, tendrá el incentivo de ser muy económico y muy eficaz en lo que recibe. Y eso en todo el mundo occidental falla. Y creo que lo miraremos otra vez. Pedro, ha sido un gusto, como le decía al principio, tenerlo aquí y le agradezco mucho. Muy buenas noches. Buenas noches.